¿Estamos listos? Hechos capítulo 10, verso 9. Está en su material también. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Recuerden que los judíos oran 3 veces al día, hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado a las 4 puntas, era bajado a la tierra, y en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo al Señor, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, tú no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Siéntense, por favor, hermanos. Si puede alabar al Señor, hágalo con toda libertad. La transición de Pedro, el pastor Elías nos pidió que habláramos de la transición de Pedro, y me sentí muy identificado porque el 2004 empecé a oír sobre células, en un momento donde yo estaba en crisis como pastor. Empecé a pastorear que a los 21 años, a los 22, y era el año, corría el 2003, cuando en el lugar donde yo estaba pastoreando, un pueblo mágico de Sonora, una comunidad muy católica con más de 70 años, y me entregaron 15 hermanos. Yo estaba en crisis. Fue cuando empecé a escuchar sobre la visión celular. Mi obispo en aquel entonces me invita a Miami, vamos a un congreso de G12. A partir de todos estos años que hemos escuchado sobre células, la realidad es que a los grupos del nombre de Jesucristo nos ha costado mucho trabajo. Nos ha costado mucho trabajo entrarle. Nos ha costado mucho trabajo adquirir la visión. Nos está costando trabajo adaptar la visión. Y lamentablemente en el mundo tenemos muchas iglesias moribundas, iglesias que están muriendo, iglesias que están cerrando, iglesias que no son pertinentes para el momento que estamos viviendo. Si usted hace un recuento en la ciudad donde está del número de iglesias, va a encontrar que la mayoría está vacía. Por ejemplo, en Estados Unidos el promedio de asistencia es de 60 miembros, el porcentaje. En México es de 40 el porcentaje de asistencia. Si sumamos todas las iglesias evangélicas y hacemos el porcentaje de asistencia, es de 40 personas los domingos. Si nos vamos a Europa, pues es el 5%, totalmente deshumanizado Europa. Esto nos dice que hay iglesias que están a punto de morir o que están muriendo. ¿Por qué? Porque en estas iglesias la frase favorita es: nunca antes lo hicimos de este modo. Y la realidad es que el problema está en que las iglesias tradicionales les está costando un trabajo enorme a sus pastores y a sus miembros. Les está costando un trabajo enorme poder entrar a la visión celular. Y esto tiene que ver principalmente con factores que tienen que ver con estructuras cognitivas. Esté conmigo, estructuras cognitivas. Es decir, la cognitividad es la área del cerebro humano donde el humano va recibiendo toda la información a lo largo de su vida y va creando paredes o fortalezas de pensamiento, de hábitos, de formas adquiridas, de hasta discipuladas que recibimos cuando éramos recién convertidos en nuestra iglesia, de tal manera que hoy tú eres y tienes una cosmovisión, es decir, lo que alcanzas a ver, hasta dónde llega tu visión. Tu cosmovisión está aquí.
en la estructura. Y cuando llega una nueva forma, cuando llega una estrategia nueva, nuestra estructura cognitiva se pone a temblar. Y eso le sucedió a Pedro. A Pedro le ocurre lo mismo, porque Pedro se convierte al cristianismo, pero en su corazón sigue siendo judío. ¿Está conmigo? Él recibe el Espíritu Santo, él camina con Jesús, está el día del Pentecostés, el Espíritu lo empodera, se convierte el pastor de Jerusalén, está con él, es discipulado por Jesús, pero su corazón sigue siendo judío. Su estructura sigue siendo judío. De tal manera que a nosotros nos ocurre algo igual. En las iglesias tradicionales, nosotros, los cambios están operando de una manera muy lenta, no porque la gente sea mala o sea buena, no porque el pastor no esté capacitado teológicamente, no porque no haya una instalación, no porque no haya un equipo de sonido, no porque no tenga tecnología. Todo eso tiene la iglesia ahora. El problema de la iglesia, simple y sencillamente, es que la iglesia, ¿verdad?, vive cognitivamente en sus ideas pasadas. Y hoy tenemos hermanos muy lindos en la iglesia, pero con formas, rituales, estructuras de pensamiento, de reacción, muy lejos de lo que el mundo necesita para ser alcanzado. Y en esta plática yo les quiero compartir un poquito la experiencia de Pedro, pero a la vez la quiero aplicar a nuestro tiempo, porque a lo mejor dentro de ti hay un Pedro. Dije, a lo mejor dentro de ti hay un Pedro, ¿verdad? Hay un Pedro que tiene las mejores intenciones, que es muy aventado, que es muy impulsivo, que a lo mejor todavía sigue mochando orejas, paz de Cristo, ¿verdad?, que a lo mejor lo sigue negando, pero Pedro tenía las mejores intenciones. Estaba ahí el día del Pentecostés. Y vamos a ver cómo el Espíritu no puede dejar que su cognitividad de Pedro, es decir, no puede dejar que su estructura, el alma está en las emociones, los sentimientos, la decisión, pero también en el alma humana está la mente. Y la mente se llena de estructuras inamovibles. Es muy difícil mover a un líder, a un pastor con estructuras cognitivas muy definidas. ¿Por qué? Porque su cosmovisión seguirá siendo la misma. Entonces, ¿cuáles son las principales características de una iglesia tradicional? Número uno, ritualismo. Diga conmigo, ritualismo. Dígalo fuerte, ritualismo. ¿Sabe qué es el ritualismo? Dos cosas. Primero, rechazar las cosas nuevas. Rechazar. Recuerdo el primer encuentro que fui, 2004. Me invitaron a un encuentro, a un retiro, le llaman a ustedes. Y los 2 días que estuve recibiendo estuve bloqueado. Yo me bauticé a los 16 años, con todas las formas, con toda la estructura. Voy al primer encuentro y para mí fue un sufrimiento total. ¿Por qué? Porque yo todo lo que estaban diciendo, plenaria tras plenaria, yo lo estaba rechazando. Y no lo estaba rechazando porque fuera del diablo, no lo estaba rechazando porque fuera malo, no lo estaba rechazando porque no fuera bíblico, lo estaba rechazando porque mis pensamientos, mi ideología, mi forma. Duré 2 días sentado ahí. Cuando salí de mi primer retiro fue una experiencia muy mala. Les tengo que confesar eso. ¿Por qué? Porque mi estructura era inamovible como pastor. Era inamovible como pastor. Entonces, el ritualismo son 2 cosas. La primera, rechazar las nuevas formas. Y segundo, vivir rutinas y normas institucionalizadas. Es decir, el ritual se vuelve una rutina. El judaísmo era una institución ritualista. Se tenían que lavar las manos, se tenían que bañar ciertas veces al día, tenían que orar 3 veces al día, tenían que ayunar en cierta forma, tenían que exteriorizar su fe, tenían que ir al templo, tenían que circuncidarse. Ahorita quiero hablar un poquito sobre eso. Y de alguna manera Pedro era un ritualista.
Era una expresión ritualista que cuando llega el evangelio de Jesús a romper, dije a romper, porque el evangelio de Jesús rompe todas las estructuras. Dije el evangelio de Jesús rompe todas las estructuras. Aleluya. Cuando Jesús llegó a tu vida, rompió todos tus pensamientos, ¿sí o no? Cuando el Señor llegó, cambió tu estilo de vida. Cuando Jesús llegó a tu vida, cambió tu manera de vivir, cambió tu manera de caminar, cambió tu estructura. De tal manera que Pedro tiene ese rompimiento. Estaba pescando ahí, ¿verdad? Y Jesús le dice: ven, sígueme, te haré pescador de hombres. Entonces Pedro tiene el encuentro directo con Jesús, mas sin embargo sus conceptos ritualistas lo hicieron sufrir. Por ejemplo, ¿por qué el Señor llama a Pablo? ¿Por qué no dejó a Pedro? Sencilla la respuesta: porque Pablo tenía una cosmovisión mundial. Y durante muchos años el Espíritu toma a Pedro y va trabajando con él, pero sus conceptos rituales, mire, él quería circuncidar a todos los convertidos. ¿Alguien está aquí? Él quería circuncidar. Era tan ritualista que él quería que se circuncidaran. De ahí surge el primer concilio de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque había una discrepancia entre ellos. Los conceptos de rutina, los conceptos de forma, los conceptos de ideales en Pedro no dejaban que el reino de Dios avanzara. De tal manera que el sueño de Dios no era una iglesia para los judíos. El sueño de Dios era venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. El sueño de Dios era ganar la humanidad. Denle un aplauso al Señor, porque gracias a esa visión usted y yo estamos aquí. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted y yo estamos aquí gracias a esa visión para la humanidad. Qué tremenda es la rutina. Qué tremendo es el ritual. Ir a la iglesia por ritual. Sentarnos a comer y orar por ritual. Leer la Biblia por ritual. Quiero que piense conmigo esto. ¿Cuántas cosas usted en su iglesia hace por rutina? La religiosidad, el ritualismo está lleno simple y sencillamente de actividades y de tareas sin sentido. Número 2, religiosidad. Las iglesias tradicionales no solamente son rituales, las iglesias tradicionales son religiosas. Yo no quiero entrar en un conflicto, lo digo en el tema. Nací en la iglesia de tercera generación de apostólicos. No quiero entrar en conflicto contigo. Evito discusiones que no edifican sobre conceptos. Pero sin ser gravoso para ti, yo me he dado cuenta que la religiosidad ha convertido a nuestros grupos en grupos dogmáticos nada más. Disculpe lo que voy a decir. A veces siento que somos tan exclusivos de nuestras propias formas que siento que somos una secta. Porque en una secta se vuelve un grupo cerrado, donde no mucha gente puede entrar, donde no es fácil la admisión, donde no es fácil que entre alguien más. Es más, en las iglesias tradicionales somos tan sectarios que ciertas familias dominan las iglesias y son los dueños de las iglesias. Bueno, eso pasa allá en Sonora, acá no sé. Paz de Cristo. Y esas iglesias se empiezan a volver dueñas y entran en un concepto religioso, y que yo, sin entrar en detalles con ustedes, puedo decirle 3 cosas de la religiosidad. 3 cosas. Agárrese de la silla, ¿le va a doler? Pero es que Dios lo ama. Dije, Dios lo ama. Y antes de llamar a un Pablo, lo quiere llamar a usted. Dije, antes de llamar a un Pablo, lo quiere llamar a usted. Antes de llamar a otro, quiere usarlo a usted. Le quiere dar el Espíritu, la oportunidad a usted de que haga el trabajo del reino. Primera característica desde niño que he visto de religiosidad. El tema lo escribí desde mi corazón. Desde mi corazón. Primera característica: juicio. Juzgamos por las apariencias. Y nos hemos dado cuenta, los que estamos trabajando en las redes celulares,
un servidor tiene ahorita 70 células. Los que estamos trabajando nos hemos dado cuenta que la red atrapa todo tipo de peces, de todo. Y el pastor lo decía ahorita, de tal manera que si la iglesia es religiosa, la iglesia siempre está juzgando la apariencia. Y acuérdese que usted trata a la gente como la juzga. Y un religioso es aquel en la iglesia que está juzgando a la gente, cómo habla, cómo viste, cómo se para, cómo se sienta. Y una vez que está hecho el juicio, se forma un concepto de aquello. Y qué difícil es quitarle a usted un concepto, una fotografía que le tomó algo y se quedó con esa imagen usted aquí. Es difícil cambiarla. El religioso siempre está juzgando por la apariencia. Segunda característica, al religioso le interesa mucho lo externo. Le interesa mucho lo externo al religioso. Es decir, está preocupado por dogmas y por rituales externos. Yo creo firmemente que es importante la santidad exterior. Nos da identidad como iglesia del nombre. Nos hace diferentes. Yo alabo a Dios por esa forma que tenemos, pero la hemos centralizado tanto que solamente en la iglesia importa lo externo. Y hemos dejado de trabajar lo interno. Hemos dejado de trabajar en las emociones, en los sentimientos, en la sanidad interior. Y el religioso no ve lo que hay dentro. Por lo tanto, el Espíritu Santo está encontrando oposición en su corazón para llegar a un religioso. Por eso el religioso, ¿verdad?, que también peca, tiene cosas pecaminosas en su interior y está batallando con vicios internos muy fuertes. Está en la iglesia y aunque por fuera se ve muy bien, por dentro está batallando con conceptos muy fuertes. ¿Por qué? Porque no está preocupado por lo interior. Entonces en las iglesias tradicionales tenemos gente que solamente exalta o se preocupa por lo que está afuera. Quiere que lo vean de una manera, quiere ganarse el testimonio por lo que es por fuera. Pero el Espíritu hace tiempo que no está trabajando ahí. Tercera característica, están preocupados solos por las actividades que les genera un ministerio. Es decir, tenemos gente en la iglesia que siente que porque está ocupada todos los días está cumpliendo. Somos muy activistas, las iglesias del nombre. Tenemos muchos eventos, vamos a la oración, vamos al estudio bíblico, vamos a la escuela bíblica, vamos al culto entre semana, etcétera, no sé. Y quien tiene un ministerio en una iglesia tradicional lo hace con gusto, es honesto, pero honestamente está mal, porque no hace conexión. ¿Cuánta gente tenemos en nuestras iglesias que los domingos nuestros invitados, que en 10 minutos ellos deciden si van a volver o no? En 10 minutos, según los expertos en el crecimiento de una persona, en 10 minutos dice: yo vuelvo el próximo domingo. Incluso antes de oír al predicador ya tomaron la decisión de regresar. ¿Sabe qué determina que una persona regrese? El trato que le damos. Eso lo determina. Las iglesias que están creciendo están preocupadas mucho por el área empática de la persona, porque una de las grandes necesidades de la persona es sentirse aceptada. Dije sentirse aceptada. Y llega a la iglesia con alguien que tiene el ministerio de ujier, pero cumple religiosamente. Entonces ese ujier no es amable, ese ujier no ministra con una sonrisa, ese ujier no comunica nada. Puede ser un profeta, puede ser un intercesor en la iglesia, pero si está cumpliendo solamente exteriormente con un ministerio, no hace conexión con la persona. Lo que el mundo necesita es cristianos que hagan conexión con el corazón, que conecten con el alma, que conecten con la persona, que conecten con el espíritu, que conecten con la necesidad de la persona, de tal manera que la persona se sienta amada, se sienta querida y se sienta aceptada. Entonces, religiosidad, ritualismo, rutinas y formas donde rechazo lo nuevo. Religiosidad, juzgo por las apariencias, me preocupo por lo externo y solo cumplo con actividades. Y número 3, la característica número 3, paz de Cristo. Me he dado cuenta en estos
años que tengo practicando la estrategia celular, que por institucionalización o por lo que usted quiera, el pastor adopta las células, pero es tan fuerte lo que trae en su cognitividad que las células se convierten en un ministerio más. De tal manera que he ido a lugares donde confunden la célula con un culto de barrio, o confunden la célula con una reunión de familia, o confunden la célula con un grupo familiar. Me acuerdo en la iglesia cuando practicamos los grupos familiares. En el caso de nosotros, un tiempo practicamos grupos familiares a principios del 2000 por allá, y me acuerdo que las reuniones eran entre hermanos, pero solamente se iba a discutir y a debatir y a hacer teología de aspectos. Recuerdo que podía estar un invitado ahí y no era tomado en cuenta porque los hermanos estaban agarrados del chongo hablando de otra cosa, hablando si el velo debe ir aquí o debe ir acá, hablando si la falda debe ir aquí o debe ir acá. Estoy pisando callos, no me importa pisar callos ahora. Mira, y me aplauden, gloria a Dios. Y perdíamos el tiempo. Entonces hay una confusión en muchas iglesias del nombre, y trajeron las células pero como un aspecto más de la visión. Pero el pastor sigue teniendo su propio librito, con mucho respeto para mis amigos pastores y compañeros. Así, ahora sí, como dice el dicho, cada maestro un librito, ¿verdad? Y el pastor quiere tener un librito, y en ese librito está ideado y está encaminado y está englosado por su ideología. Paz de Cristo. ¿Se pusieron tristes? Hace tiempo iba a predicar a un centro de rehabilitación, y había un chavo ahí, es drogadicto, que decía, cuando se ponían muy serios, decía: alábale, momia. Dile que está a tu lado, nomás dile: alábale. Si es para el Señor, hazlo fuerte. Si es para el Señor, hazlo fuerte. El apóstol Pedro quería compartir el evangelio con un corazón judío, y no lo quería hacer como el Espíritu lo estaba mandando a hacer, sino lo quería hacer como él quería hacerlo. Entonces, ¿qué quería Pedro? Los gentiles no. Entonces viene la siguiente etapa, claves para transicionar. ¿Cómo dejo el ritualismo? ¿Cómo dejo la religiosidad? ¿Cómo dejo de confundir células con... Bueno, vamos a las claves para transicionar. Pero déjeme decirle esto: Pedro no quería ni saludar a los gentiles. Él le era prohibido tocar cosa inmunda, y un gentil era inmundo. El evangelio de Jesús era para Jerusalén y para las ciudades judías y para los judíos. ¿No es sectario eso? Si no es sectario, ¿cómo le llamaría usted? Tener una verdad propia para nosotros, no la podemos compartir. A ciertos kilómetros de ahí, él estaba en Jope, a ciertos kilómetros de ahí en Cesarea, donde estaba el asiento político del gobernador Pilato, había un soldado romano de la compañía itálica llamada Cornelio, que tenía el favor del pueblo judío porque era pagano, es cierto, pero aparte de pagano era un hombre generoso y daba limosnas y ayudaba a los judíos. Entonces era un hombre que no solamente no era un hombre odiado como romano, porque los judíos odiaban a los romanos por la imposición política, ¿sí? Por eso cuando el Señor va a comer con Zaqueo, se lo quieren comer, porque Zaqueo trabajaba para los que saqueaban al pueblo. Por lo tanto, ahí estaba Cornelio, y Cornelio era un hombre que bendecía con limosnas. ¿Está conmigo? Bendecía con limosnas. Entonces oraba, y un día Cornelio, siendo pagano, teniendo la concepción helénica pagana en su mente, un ángel tiene un encuentro con él. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Capítulo 10, verso 1 al 6. Ahí nos narra cómo nos dice primero Lucas quién era Cornelio, y luego dice que un día, estando Cornelio, un ángel viene y le dice: es necesario que Simón venga a tu casa. Simón, el llamado Pedro,
venga a tu casa. Entonces, la primera clave para transicionar es que Dios está preparando un Cornelio para ti. Hermanos, nos llega la gente y no sabemos qué hacer con ella. No me diga que no hay gente para evangelizar. Todos los días miles y miles de personas están naciendo en el planeta. Miles y miles de personas se están perdiendo. Y Pedro quería ser exclusivo. Era tan fuerte su mentalidad religiosa que él judía, que él solo quería ganar judíos y quería que el evangelio fuera para los judíos. Y allá a unos 100 kilómetros de Jope, alguien estaba recibiendo la revelación del Espíritu. Muchos de ustedes no se convirtieron porque alguien les habló. Muchos de ustedes se convirtieron porque tuvieron una experiencia con el Espíritu Santo. A muchos de ustedes el Señor les habló directamente. Aleluya. ¿Ya se le olvidó cómo le habló el Señor? ¿Ya se le olvidó cómo lo trajo el Señor a la iglesia? ¿Ya se le olvidó cómo fue algo sobrenatural que Dios hizo con usted? Un milagro hizo usted, el Señor en usted, hermano. No es Cornelio el único que ha visto un ángel. No es Cornelio el único que ha sido llamado. Usted también fue llamado milagrosamente por Dios. Imagínate el Espíritu tratando con Cornelio, un pagano, un romano, un gentil. Quiero hacerte una pregunta. ¿Estás preparado para cuando el Espíritu te mande un Cornelio? ¿O lo vas a dejar ir? Me acuerdo cuando pastoreé una de las iglesias, una iglesia muy viejita pastoreé, y me acuerdo que me mandan ahí, un lugar difícil, ahí en Sonora, y me acuerdo los primeros cultos, pues éramos 6, 5 hermanos, y a veces había cultos donde mi esposa era la única que estaba, y yo estaba predicando y le predicaba a ella. Eso, ahí ella está, les puede decir. Ya cuando mi esposa se enfadaba me decía: mijo, ya párale, ya tienes 30 minutos y nomás estamos tú y yo, paz de Cristo. Y me acuerdo que ahí había una hermanita muy linda, muy bella, que se había guardado por mucho tiempo. Y los primeros domingos, cuando empezó a llegar la gente a la iglesia, yo me acuerdo que la gente se sentaban los Cornelios paganos, y la hermana se levantaba corriendo, y lo primero que sacaba, traía una bolsa así grandota, es así, como del Walmart, grandotas así, y sacaba una mantita y le ponía en las piernas, y sacaba un velo y se lo ponía. ¿Saben cuándo regresaban? Nunca. Y yo cuando llegué a ese pueblo a pastorear me habían dicho que el diablo era el culpable y que el diablo no dejaba crecer la obra. Y después de un año dije yo: este no es el diablo, son los Pedros que no dejan. Son los Pedros que no dejan, que quieren que la salvación sea para unos cuantos. ¿Están listos cuando llegue Cornelio? ¿Le vas a predicar? ¿Le vas a hablar? ¿Lo vas a amar? ¿O le vas a hablar de reglas? ¿O le vas a decir que tiene que orar 3 veces al día? ¿O le vas a decir que tienes que circuncidar? ¿O tienes que hacer esto? Y le vas a empezar a poner reglas y reglas y reglas que tú no vives, que tú no practicas, que tú no ejerces, que tú no tienes convicción, que las haces por rutina. El Espíritu quiere usarte, el Espíritu quiere empoderarte. Alábale, dale un aplauso al Señor. Rompe tus conceptos. Cristo vive. Cristo vive. Rompe tus conceptos. Segundo paso para la transición. Segundo paso para la transición. Recibió una revelación, una visión nueva. Estaba orando, como todo judío. Estaba orando. Hora novena, 12 del mediodía. ¿Sí? Hora sexta. Hora sexta, 12 del mediodía. El día judío empieza a las 6 de la mañana. Y el judío ora a las 6 de la mañana, 12 y 6. ¿Se fijaba? Tenía a Cristo, pero seguía orando como judío. Y era apostólico, estaba orando y le dio hambre. Y como era pastor, pidió comida. Cuando mi abuela supo que iba a ser pastor, me dijo: mijo, te vas a morir de hambre. Ya está con el Señor. Si me viera ahora, que no me muero de hambre. Paz de Cristo, iglesia. Recibió una nueva visión. Dije, recibió una nueva visión. Dice que se abrió un lienzo
y vio cuadrúpedos, reptiles y aves. Y el Espíritu le dice: mata y come. ¿Tú le has dicho que no al Señor en alguna ocasión? Porque Pedro le dijo que no. No, 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 no. Jamás he comido cosa alguna como un inmundo. No, 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 no. Le salió el judío, le salió el ritual, le salió la religiosidad. Yo nunca de niño he guardado el Shabbat. Yo nunca he hecho esto. Yo nunca he comido esto. No, no, no. Cerdo. ¿Cómo voy a comer cerdo? Ayer me comí unos camarones y yo decía entre mí: si fuera judío no pudiera comer que esto, porque ellos no podían comer nada de eso. Sus reglas son muy especiales hasta hoy en día. Entonces dijo: jamás yo he comido eso. Y el Señor como que se enoja con él un poquito en la visión. Le dice: no le llames inmundo, no le llames común a lo que yo hago. Dele fuerte el aplauso para Jesús ahora. ¿Cómo transiciona? ¿Cómo transiciono? Está listo cuando llegue Cornelio. Está listo para abrazar un gentil. Está listo para abrazar un pagano. Está listo para ir a su casa. Está listo para hablarle del Señor. Está listo para predicarle y profetizarle. Número 2, recibe la visión. ¿Paz de Cristo? Quiero preguntarle a mis compañeros pastores algo muy sencillo y con mucho respeto. ¿Ustedes creen en las visiones? Porque el Espíritu lo confrontó. Dice que hasta 3 veces y subió el lienzo. ¿Qué quiere decir esto? Que otra vez el Señor le pregunta 3 veces algo a Pedro. Ya le había preguntado: ¿me amas? Porque el número 3 en la cábala judía, el número 3 es el número legal. Se tenían que preguntar 3 cosas para hacer un compromiso. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y aquí el lienzo sube y luego baja el lienzo 3 veces. ¿Está conmigo? Hermano líder, ¿cuándo fue la última vez que usted recibió una revelación? Mientras eso sucedía, 3 amigos venían de Cesarea a Jope a buscar a Pedro. Y mientras Pedro se preguntaba qué significará, ¿no le ha pasado a usted que recibe un sueño, una visión, o habla en lenguas, o algo sucede con usted y usted está inquieto? ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué significará esto para mí? ¿Cuántas oportunidades del Espíritu se han ido por no interpretar lo que Dios quiere? ¿Cuántas victorias y cuántas cosas bellas, hermano, perdóname, se te han ido? Porque cuando llega la visión tú no entiendes qué significa. Y en eso estaba Pedro. Y en eso estaba ahí Pedro. Y viene la tercera característica. Después de ser confrontado, viene la tercera característica: definir el objetivo que quiere alcanzar. Y el Espíritu le dice, en el verso 20 del capítulo 10, le dice el Espíritu: levántate pues, desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro, van a venir 3. No les digas que no. Vete con ellos. ¿Cuántas veces el Señor te ha tenido que tomar, líder, así? ¿Cuántas veces el Señor te ha estado llega a cada serie sin bautismo? Pastor, amigo, no te frustra tener 3 bautismos al año. No te frustra que la pila bautismal sea el almacén donde está la batería, la guitarra, el bajo, las cajas de folletos. No te frustra. A mí me frustraba tener en la iglesia, la pila estaba vacía. Cuando llegué a la iglesia, a una de las iglesias que pastoreé, 4 años sin bautismo, la pila estaba agrietada, la pila era un almacén, y yo sufría y lloraba y decía: Señor, ¿por qué? ¿No te frustra, líder, que pase el año y no tuviste resultados? Transiciona. Dije transiciona. Dije transiciona. Decídete a cambiar. Dije decídete a cambiar. Dije decídete a cambiar.
Dije, decídete a cambiar. Dije, decídete a cambiar. Recibe la visión, recibe la revelación. Ve con ellos. Mire, el tiempo se está agotando. El tiempo se me agota ya. Pero quiero decirles algo. Mientras Pedro caminaba con ellos, incómodo todavía un poquito, nunca había hablado con un gentil, y Jesús ya le había puesto la muestra con la samaritana. Se acabó el gozo. Mientras iba caminando, Cornelio estaba preparando la casa para la célula. Cornelio llamó a todos sus amigos íntimos. Yo le pregunto, con lo que dice Hechos 10 de Cornelio, le pregunto a usted, ¿Cornelio era conocido? ¿Cornelio era popular? ¿Daba limosnas? Cornelio era un centurión. Era un hombre que tenía autoridad. ¿Cuántos amigos cree que juntó? Los historiadores dicen que más de 200 personas. Y el Espíritu atrás de Pedro, y Pedro. Y el Espíritu, ve, levántate, ve, burro, come. Bueno, no sé si le dijo burro, eso es sonorense. Discúlpenme, paz de Cristo. Cuando llega, termino con esto, cuando llega a la casa de Cornelio, imagínense, hermano, un gentil recibiendo a un judío, y Pedro como los saludos y bendiga. ¿Cómo está? Bueno, ¿qué quieren pues? Y Cornelio le dice, es que vino un ángel y me habló y me dijo que te llamara. Y mira lo que dice Cornelio ya transformado por una revelación y una visión. Mira lo que dice, verso 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuál abominable es para un varón judío. Mira, cuál abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Dios me ha mostrado. Dije, Dios me ha mostrado. Qué bello es el Señor cuando trae una revelación y cuando define el objetivo a alcanzar, y cuando me paro delante de esa gente, y yo sin prejuicios religiosos, sin prejuicios culturales. Me acuerdo de aquel himno que cantamos las iglesias del nombre, los apostólicos, para que uno que otro se pueda evangelizar. Yo crecí con ese himno y me lo creí. Para que uno que otro así dice el himnólogo. Paz de Cristo. Empezó a dar testimonio Pedro, y el capítulo 10 verso 44 dice que cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Verso 44, cayó sobre los gentiles, cayó el Espíritu Santo, cachetadas con guante blanco. Iban judíos de la circuncisión, y tal vez los judíos que iban con Pedro iban pensando, si se convierten hay que circuncidarlos, si no los circuncidamos no tiene valor el bautismo. Y que el Espíritu Santo los circuncida primero y hablan en lenguas. Dije que el Espíritu Santo lo hace primero que ellos. Dije, el Espíritu Santo lo hace primero que la religiosidad. El Espíritu Santo lo hace primero que el ritualismo. El Espíritu Santo lo hace primero que tus ideas. ¿Quién lo hizo en ti? El Espíritu Santo. ¿Quién lo va a hacer hoy en la multitud? El Espíritu Santo. ¿Quién lo va a hacer en tu célula? El Espíritu Santo. ¿Quién lo va a hacer en tu liderazgo? El Espíritu Santo. Y Pedro les dice, y voltea con los de la circuncisión y los judíos, y les dice, hermanos, ¿cree ustedes que estos que acaban de hablar en lenguas hay algún impedimento para bautizarlos? ¡Alábale! Si tu iglesia se está muriendo, pastor, ponte de pie, por favor. Yo no sé si ahí donde estás, porque ya no me alcanza el tiempo, puedas poner tus manos en tu mente. Lo más difícil para un pastor al pastorear es cambiar las estructuras. Pero no solamente es difícil para el pastor, también para Dios es difícil. Porque como Dios te dio libre albedrío, te ha dado la capacidad de decidir.
Y probablemente el mapa que tú tienes aquí del ministerio probablemente esté lleno de un judaísmo. Probablemente estás muy preocupado por las reglas, pero las reglas no son la esencia. Alguien me pregunta: pastor, ¿usted no batalla con las cosas de la institución, con la disciplina? Porque bautiza a mucha gente. Yo no batallo con eso. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo lo hace en la gente. Porque lo hizo en ti. Dije, lo hizo en ti. Dije, lo hizo en ti. ¿Habrá alguien que quiera venir un minuto aquí a entregarle su estructura al Señor? ¿Habrá alguien que quiera venir aquí rápido, un minuto, a entregarle su estructura? Si usted no la va a entregar, no venga, porque va a ser un choque entre usted y Dios. ¿Habrá alguien que quiera decirle: Señor, mira, mi estructura no me ayuda? Mi estructura no me ayuda. ¿Sabe qué reconoció Pedro? Que Dios no hace acepción de personas. Dejemos de ser exclusivos o exclusivistas y vayamos por la multitud. Póngase sus manos en sus sienes, en su mente. No, nadie lo va a ungir ahora. Usted lo va a hacer. No se va a ungir a usted mismo. Usted va a poner sus manos y en un acto de valor le va a decir al Espíritu: Espíritu, cambia mi estructura. Mi estructura no me ayuda, Señor. Mi estructura no me deja avanzar en el reino. Mis estructuras, así me enseñaron, Señor. Probablemente tú aprendiste una forma, pero en este tiempo esa forma la aprendiste hace 20 años. Y hoy, 20 años después, esa forma ya no funciona. Probablemente te dieron un librito hace 20 años y ahora lo quieres aplicar el librito con la gente. No puedes aplicarlo hoy. Dile al Señor: Señor, cambia mis estructuras. Espíritu Santo, trata conmigo. Si usted es pastor, dígale: Señor, trata conmigo. Nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar la visión celular. Compañeros pastores, nunca es tarde para ser pastor de éxito. Deja la frustración, deja el dolor del fracaso y levántate y dile al Señor: muéstrame un lienzo. Tráeme una revelación fresca y una revelación nueva a mi vida. Ahí donde estás, sé honesto y dile: Señor, ahora hazlo en mí. Ahora hazlo en mí. Ahora hazlo en mí. Alguien habla en lenguas ahora. En lengua reciba la revelación. Toda falta de amor, toda dureza del corazón, todo espíritu religioso que ha hecho tu corazón duro, insensible. Aleluya. Dentro de mi corazón. Te invito ¿Para qué? Sintonices Radio Misión Latina las 24 horas en la web. Música, prédica, entrevistas que vivificarán Tu vida. Comparte, no te quedes con la bendición.